Carlos Luis, si no me escuchas bien, buenos días. Muy buenos días, fuerte y claro. Qué gusto escucharlos y compartir con ustedes este espacio. Qué bueno, la verdad, Carlos Luis, hay dos temas que se van a tratar acá, pero uno tiene mayor incidencia que el otro. Y el primero es sobre las preguntas de la Corte Constitucional sobre el tema específicamente de la extorsión por vacunas de las organizaciones delictivas o narcodelictivas. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo ves? Y si pues, efectivamente esta pregunta, yo creo que la mayoría va a decir que sí, o sea, decir, es algo obvio, pero de todas maneras te lo pregunto si esto pasará vía enmienda o vía reforma. Bueno, muy buenos días. Primero, yo quiero desde la perspectiva de la ciencia penal, de la dogmática penal actual, Uh-huh. en la que se ha llegado incluso a proponer la abolición del derecho penal frente a una realidad. No ha sido la solución frente a la delincuencia. Entonces, hay cuestiones muy claras en relación a que penas más graves, mayor casuística en la tipificación de los delitos, no han sido la solución para los problemas relacionados con los delitos que se cometen en la sociedad. Frente a esa realidad de la ciencia penal, a mí me parece un despropósito que una vez más el gobierno nacional, esta vez la versión del gobierno de Guillermo Lasso, proponga con este populismo penal, que es un cáncer que nos está consumiendo, tipificar un nuevo delito, como si esto fuera la solución, y no lo va a hacer. Y es más, la pregunta que han difundido, la misma pregunta hace referencia a tres tipos penales que ya existen: la extorsión, el secuestro extorsivo, me parece, no me acuerdo Uh-huh. cuál es la otra, la intimidación y Uh-huh. la delincuencia organizada. Entonces, quien elaboró esta pregunta o quien aprobó que esta pregunta sea enviada a la Corte Constitucional, está muy claro que desconoce que en el Ecuador existen estas infracciones penales. Está muy claro que desconoce que en el Ecuador existe, en el sistema penal ecuatoriano existe la concurrencia real de infracciones, y piensa que con incluir un delito nuevo, que no es nuevo, que incluye los mismos delitos que ya existen, en una legislación, cosa que además tomará meses en implementarse, vamos a solucionar algo. Y la verdad es que me parece una imperdonable pérdida de tiempo y recursos del Estado ecuatoriano en la discusión de una pregunta que, como afirmas, para el que no entiende en materia de derecho, obviamente va a votar que sí. La gente quiere y la gente cree y la gente confía que el gobierno toma decisiones para el bien de la sociedad. Yo creo que tiene las mejores intenciones, pero lamentablemente este tipo de preguntas dejan pensar lo contrario. Clarísimo, o sea, no va a solucionar que digamos sí o no a la delincuencia que se vive o a la guerra que se está viviendo en el interior del país. Ese está claro el criterio que tú manifiestas, Carlos Luis. Ramiro, te damos el paso a ti para hablar con el abogado Carlos Luis Sánchez, penalista experto. Carlos Luis, ¿cómo te va? Qué gusto verlo por la pantalla. El gusto es mío. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, Carlos Luis, ¿te puedo sacar de la esfera de esta entrevista y ponerte en tu plano de abogado? Por favor. Ya, usted está Encantado. haciendo cargo de la defensa del exministro de Energía y Minas. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, y de ahí la pregunta que le hice el otro día fuera del aire, pero que quedó una conversación pendiente. Es correcto. Por eso le pedí permiso para hacerle la pregunta, ¿no? Por favor, encantado. Mi trabajo es público, yo no tengo nada que ocultar Cuénteme, sobre. ¿cuál es el estado de su defendido? ¿Cuál es el estado del proceso? Un poco para estar informados, porque al ser mi estructura de abogado, nadie es culpable hasta que se le muestre lo contrario. Necesita darse una verdad procesal y una verdad del acusado o del investigado en este caso. ¿Cuál es la de su Sí, cliente? efectivamente. Mire, cuando el ingeniero Javier Vera Grunauer llegó a mi oficina con la crisis política, jurídica y mediática en medio de la cual se había visto envuelto en los últimos, cuando menos, 15 días, todo, por cierto, liderado por un solo medio de comunicación, que es un medio de comunicación digital conocido como La Posta.
específicamente por un periodista de este medio de comunicación, que es el señor Anderson Boscan. Hemos visto una nueva edición de un proceso que le marca la pauta a través de tweets y a través de reportajes periodísticos con información cuestionable, por decirlo menos, y a la Fiscalía General del Estado. Entonces, esta nueva edición es aún bastante más agresiva, porque hemos visto como por primera vez la Fiscalía General del Estado allana el domicilio de un ministro de Estado. Y no es poca cosa, porque es el segundo ministro de Estado que una crisis de popularidad gestionada por este mismo medio de comunicación le cuesta al gobierno nacional. Entonces yo creo que desde la perspectiva política marca una clara imagen de fragilidad, más allá de que el ingeniero Vera Grunauer tenía el respaldo del presidente de la República hasta el último momento en el que tomó la decisión valiente, sugerida por la defensa, sugerida por su familia y su entorno de amigos que quieren lo mejor para él, de que se aparte del gobierno para que pueda defenderse alejado de lo político. En este estado la investigación ha iniciado, como repito, con mérito de una investigación periodística, de acusaciones, de filtraciones de audios, pero en lo concreto, cuando me he acercado a ver el proceso, me encuentro con la declaración del propio Anderson Boscan, que ha sido llamado a rendir versión como si fuera parte procesal. Y en esta declaración, pues se refiere, a lo largo de toda su intervención, se refiere a acusaciones de personas cuyos nombres no puede revelar y los llama fuentes reservadas, como si él fuera policía, como si él fuera un agente investigador de la Fiscalía. Es periodista, los periodistas tienen sus fuentes de información, evidentemente son reservadas para que puedan continuar brindando información, pero cuando esta información se refiere a un delito, esa reserva deja de existir. En todo caso, esta información que ha sido presentada ante la Fiscalía proviene de gente cuyos nombres no se conocen. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a capturas de pantalla realizadas de un teléfono a otro que le mostraron al señor Boscan y él tomó desde su teléfono. Imagínese el origen y la cadena de custodia de una evidencia como esa frente a un probable juicio penal. Realmente es absurdo. Y este audio, por cierto, que es el audio que más ha trascendido, que es el audio de un abogado que ejerce minería, que lo acusa de haber recibido en sus manos, en su casa, al señor ministro, entonces ministro Javier Vera Grunauer, $150,000, pues resulta que cuando este individuo fue allanado en el hotel donde estaba hospedado en Quito y declaró, junto con su abogado patrocinador en la Fiscalía, cambia totalmente su versión y ya no le entregó en las manos del ministro este valor, que vaya usted a saber de dónde lo habrá sacado, si es que existió, y dice ahora, en su versión, que antes había dicho una cosa, pero que la realidad es otra, que él al ministro no le entregó, sino a otras personas, que no fue un solo pago, que no fue en la casa del ministro, sino en un centro comercial y luego en otro lugar, y a otras personas, a terceras, y empieza a involucrar a más gente. Entonces queda claro que está mintiendo. Lo otro que queda claro es que las evidencias que presenta el señor Anderson Boscan ante la Fiscalía son evidencias que no tienen ninguna validez probatoria, porque la captura de pantalla de un chat de WhatsApp desde un teléfono a otro no tiene ninguna forma de ser verificado si no se trata de una conversación creada, de una conversación fingida, de una conversación editada. Además, nada de esta información, por cierto, se refiere de ninguna forma o sugiere que provenga del propio ingeniero Javier Vera Grunauer, sino de terceros. Finalmente, la otra intervención en audio que ha trascendido y que le ha causado mucho daño reputacional al ingeniero Vera Grunauer, incluso pues esta salida del ministerio, es la declaración que hizo el señor Ítalo Cedeño, donde supuestamente manifestaba que el ingeniero Vera Grunauer le había ofrecido $2 millones para ayudar a ingresar a una persona a un cargo. El mismo Ítalo Cedeño llamó, cuando esta noticia era difundida en la posta, llamó en vivo al programa y desmintió, diciendo que eso no es lo que él había dicho. Y luego, en la comparecencia de Anderson Boscan ante la Asamblea Nacional, él envió un audio a la Comisión de Fiscalización desmintiéndolo a Anderson Boscan y exigiéndole que
corrija lo que había dicho, porque él no había dicho eso, y ratifica que él jamás recibió una propuesta de este tipo del ingeniero Vera Grunauer. Entonces, estamos hablando de 3 evidencias o supuestas evidencias bastante cuestionables que no debieron dar lugar a un allanamiento, sino quizás a una investigación, y eso es lógico. Si hay cuestionamientos y graves, tienen que ser investigados. Pero ahora yo le exijo a la Fiscalía, y a eso vamos a ir el día de mañana a Quito. El ingeniero Vera Grunauer va a declarar ante la Fiscalía y le vamos a exigir que investigue a estos sujetos que están pretendiendo engañar a la Administración de Justicia Penal para causar daño. El daño político ya está causado. El daño reputacional es impresionantemente grande, no sé si irreparable. En algún punto, cuando sea oportuno, tendrá que ser resarcido. Pero la responsabilidad penal no existe, y eso yo lo puedo asegurar, porque para asumir la defensa del exministro de Energía y Minas, el ingeniero Vera Grunauer, yo estoy seguro de su inocencia, si no, no hubiera asumido su defensa. Yo he revisado las evidencias y, revisadas objetivamente hablando, no son lo que han hecho aparecer ante la prensa. Y eso lamentablemente ha dado lugar a esta nueva edición de la pugna política que permanentemente vive el país, porque es a todas luces una campaña concertada desde los miembros de la Asamblea del Partido Correísta, de UNES. Es la Comisión de Fiscalización presidida por este movimiento la que está empujando el juicio político del exministro. Es una asambleísta de este partido, Sofía Espín, quien ha presentado una denuncia por un supuesto certificado de discapacidad que no existe, que nunca tramitó, que nunca se usó. Pero han utilizado un error administrativo, operativo, que sucede todo el tiempo, por cierto, en las instituciones públicas de este país, que parece que ninguna funciona. Un descuento ridículo de $1.400 a lo largo de 7 meses de prestación del servicio eléctrico, que el ministro no pudo haber notado porque él no está a cargo de los gastos de los servicios públicos de su casa. Y cuando lo notó, se acercó a la institución, obviamente a través de un delegado, y devolvió lo que se había descontado de forma equivocada. Se corrigió este error. Pero de ninguna manera existe un certificado de discapacidad, ni el uso del tal certificado de discapacidad. Es bastante sospechoso, porque parece ser, y esto lo digo sin tener una prueba específica, pero me da la impresión de que esto ha sido hecho o producido para causarle daño al ministro. Y vaya que lo han logrado. Carlos Luis, te he dejado desarrollar el tema y hay una mezcla de varias cosas. Hechos políticos, hechos periodísticos y hechos en derecho reconocidos por una fiscalía que considera que esos presupuestos son importantes como para iniciar una investigación y provocar unos allanamientos. Esa es tu función. Y en algún momento de la entrevista y tu respuesta dijiste que hay hechos fingidos, que hay hechos provocados y que hay hechos editados. Los 2 primeros son producto de la imaginación. El tercero es un hecho real sacado de contexto para hacer parecer probablemente lo que no es. Pero deben haber habido algunos hechos que sí se dieron, que probablemente fueron editados, malinterpretados, tomados como ciertos por parte de unas personas, pero no puede ser que haya habido fantasía dentro de todos estos hechos. Malas interpretaciones, adecuaciones inexplicables o simplemente son inventos. ¿En dónde te concentras tú? ¿En que los hechos sucedieron, han sido malinterpretados, los hechos que sucedieron no son los que se narran, o los hechos que se han dado probablemente tienen algún tipo de responsabilidad que no es la de tu cliente? En esta construcción astuta que han hecho en la posta para crear una historia alrededor de varias circunstancias, por eso es que hay fantasías, hay tergiversaciones y hay interpretaciones antojadizas. Sí, hay de todo. ¿A qué me refiero? Anderson Boscan acusó que su equipo había recibido llamadas de personas que le habían ofrecido dinero para pedirle que ya no hable más
del ministro. Pues resulta que en su versión y en los indicios que constan en la fiscalía no existen evidencias reales de esto. Lo que existen son por ahí un par de conversaciones por WhatsApp de terceras personas, no del ministro, que hablan por su cuenta diciendo que tenían el interés de conversar con él para hablar sobre cuestiones de minería. Eso ha sido interpretado como un intento de coercionarlo para que no siga hablando el ministro. Pero de ninguna manera existe una evidencia real y plausible sobre un intento de cohecho. De ninguna manera existe una evidencia real y plausible sobre la intervención del señor ministro. Y es más, es el ministro el primer interesado en esclarecer si ha habido algún intento de algún delito o de alguna actuación dolosa por parte de alguien involucrado en el ministerio, que se lo investigue. Pero él, personalmente, desconoce de cualquier actividad ilícita que haya ocurrido en el ministerio y de todo esto que se está queriendo forjar alrededor de historias, de chats de personas cuyos nombres no puedo dar, de fotos de la pantalla de otro teléfono, de llamadas de personas desconocidas, y este tipo de evidencias, mi estimado, usted sabe muy bien, no puede dar lugar a la convicción suficiente para iniciar un proceso penal. Quizás un proceso investigativo como el que existe, sí, pero la fiscalía está corriendo y parece estar corriendo al ritmo de la posta. Y no sería la primera vez. Y eso no puede seguir. Pues la fiscalía debe hacer un trabajo objetivo, debe hacer un escrutinio científico, y este escrutinio científico toma tiempo y debe presumirse la inocencia de las personas que están involucradas en todo esto. Tanto más que no se trata de un ciudadano común, se trataba de un ministro, es decir, de un funcionario, de una persona que en su ejercicio profesional ha destacado por sus conocimientos, por su trabajo, por su reconocimiento privado y público, para que un presidente de la República le dé una dignidad y lo encargue de un sector. Es decir, hay una presunción de buena fe, hay una presunción de que se trata de una persona que está preparada, que es una persona que no va a cometer un delito. Podría la fiscalía haberlo invitado a dar una versión, pero no, eligió el camino del escándalo. Entonces, comparece con 7, 8 policías armados con armas de asalto para enfrentarse a 3 niños menores de edad, la esposa y el ministro. Pero vemos como hoy día Guayaquil amanece habiendo reventado por todos lados bombas, y estos recursos son utilizados para allanamientos que bien se pudieron haber utilizado, bien se pudieron haber ejecutado o no ejecutado, o ejecutado con policías con armas de dotación, un par de policías y todo bien, tocándole la puerta. Pero no, eligen el escándalo, porque esta es la fiscalía del show, la fiscalía que atiende la agenda política de turno. Y eso ya tiene que parar. Eso no quiere la ciudadanía. Esperemos que esto vaya tomando su curso para poderte entrevistar ya cuando esto haya tomado cuerpo y se hayan producido las diligencias adecuadas. Le paso a Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. Carlos Luis, la pregunta del millón y lo que la ciudadanía se pregunta constantemente es, ¿en Petroecuador existe o no existe una mafia interna que está llena de corrupción? Bueno, Petroecuador no es del universo en el que yo me encuentro involucrado en el proceso investigativo, pero la respuesta, sin perjuicio de eso, yo creo que es obvia. En Ecuador, todo, absolutamente todo, está involucrado con la delincuencia organizada internacional relativa a las drogas. La minería, la política, lamentablemente es una realidad. La función pública, en toda institución hay corrupción. Y ese cáncer es el que hay que combatirlo. Pero lamentablemente vemos casos como este, en el que se empieza por una persona honesta y no se busca por donde realmente deberían ser las cosas. Esperemos que la Fiscalía, en el ejercicio objetivo de su escrutinio científico, llegue a dar con los responsables del delito en caso de haberlo, pero que también respete la presunción de inocencia y que también respete las evidencias objetivas de descargo que hasta el momento existen y que demuestran una sola cosa. El señor ministro o el señor exministro Javier Vera Grunauer no es responsable de ningún delito, y eso es lo que consta dentro del proceso. Está clarísimo la posición como abogado defensor, y que pues, obviamente tienes que defender a tu defendido. Y en este caso, obviamente el exministro de Energía y Minas. El tema está en que la opinión pública, en un momento dado,
por lo que tú mismo señalabas, se le ha hecho daño al ministro justamente por los comentarios de un periodista, en donde si faltó a la verdad y está pues justamente llevando a un caso que no tiene ni pies ni cabeza, debería seguirse de acciones penales o civiles para resarcir justamente todo este mal que le han hecho al ministro. ¿Eso se está considerando, Carlos Luis? Mire, más allá de faltar o no a la verdad, que es algo que yo a esta altura no puedo confirmar, yo creo que lo que sí puedo decir hoy es que cuando menos ha sido temerario, porque ha compartido como información verificada información que luego cuando medio fue escrutada por la fiscalía resulta que pertenece a un anónimo, que es la foto de una captura de otro teléfono, que es una grabación que le llegó y me permitieron grabar a mí. No hay una fuente, un origen real que podamos nosotros determinar respetando lo que se conoce como la cadena de custodia. Eso se va a discutir en el camino, ya verá. Pero lo que sí es condenable por parte de la forma en que se ha comunicado este hecho es la mofa que se permiten hacer de un ser humano, porque Javier Vera Grunauer, antes de ser ministro, antes de ser un profesional, es un ser humano, es un padre de familia, es un esposo. Y toda esta mofa que en la noche del allanamiento, con una foto de él que está descansando en un sillón, se burlan en este medio de comunicación diciendo que ha pasado una mala noche. Sacan otra imagen donde lo ponen tras las rejas. Es una imagen editada donde le ponen unas rejas por delante. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Eso es bullying. Eso es linchamiento mediático. Y eso es lo que sí condeno hoy y puedo decir debe parar. Pero cada quien tiene su estilo y todos somos esclavos de nuestros actos. Entonces ya veremos más adelante cuando acabe esta investigación y se determine lo que yo he llegado a entender, que no hay un delito que investigar y que mi cliente no es responsable de ninguna infracción penal, él tomará la decisión de las acciones que le asisten en derecho. ¿Cuál es el delito que se le imputa a su defendido? Bueno, hablando con propiedad penal, no se le ha imputado aún ningún delito. La imputación se produce en la formulación de cargos. Estamos en la etapa de investigación previa. ¿Y cuánto dura esa etapa, perdón? Quien se ha imputado a sí mismo en la comisión de una infracción penal es esta persona que manda el audio a la posta y dice: yo le entregué dinero al ministro en sus manos. Ese delito es el delito de cohecho, o lo que vulgarmente se conoce como coimas. Y es por eso que la Fiscalía abre una investigación bajo ese parámetro penal, bajo el parámetro de un delito de cohecho. Ya veremos si la Fiscalía encuentra los elementos objetivos que constituyen el tipo de cohecho. Obviamente no los va a encontrar. Ya veremos qué decide hacer con eso. Igual en ese delito que, digamos, está tratando de investigar, tanto el que da como que el reciben, los dos van supuestamente a pagar una culpa, digamos, no es solamente aquel que denuncia. Evidentemente. Okay. Pero es raro, ¿no? Sí. Imagínese, yo cometí un delito y de la nada aparezco confesando que cometí un delito porque estoy picado porque no me cumplieron. ¿No le parece extraño? A mí sí me parece extraño, porque no es cierto, es un invento. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué se autoincriminó voluntariamente este señor? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué fin? Yo creo que parte de la finalidad la cumplió, que le cueste el cargo al ministro. Pero ¿a quién está favoreciendo con esto? Y eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Bueno, esperemos que eso se dé y pues, Carlos Luis, no vale la pena sacar conclusiones ni juzgar a nadie. Esto realmente es un micrófono que permite dar a las partes, pues obviamente hablar cuál es su visión del tema, ¿no? Y pues obviamente aquí le damos la oportunidad a todos. Muchas gracias por el tiempo y esperamos verte pronto nuevamente con más información al respecto del exministro Javier Vera. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con esto me quedo Charlie, vámonos a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vayan. Hacemos un